Damos gracias una vez más por otra oportunidad que Dios nos permite de poder nuevamente congregarnos en su nombre. Le invitamos a abrir su Biblia nuevamente en el Evangelio de Mateo, solo para partir, tomar base en lo que hemos estado hablando y poder desarrollar o continuar la exposición que hemos venido haciendo a través esta sería la sexta predicación en Mateo capítulo 16, versículos 21 al versículo 23. Vamos a retomar esa lectura nuevamente para señalar qué es lo que hemos venido haciendo y caer inmediatamente en el desarrollo, en el contexto del mensaje de este día. Leemos en Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23, de la siguiente manera. Lee la palabra de nuestro Dios con reverencia, pidiéndole a Dios que nos dé ojos para ver, oídos para escuchar, que nuestro corazón sea un corazón que está presto y dispuesto a recibir su palabra, un buen terreno por su gracia y por su misericordia. Y lee así la palabra del Trino Dios. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias una vez más. Hemos leído tu santa y bendita palabra y con humildad y con mansedumbre nos acercamos, solicitándote, pidiéndote que de la misma manera en que has tenido a bien revelar tu consejo, tu palabra a tu pueblo, nos des en esta hora una vez más la iluminación por tu Espíritu para poder entender aquellos misterios, aquel conocimiento dispuesto en la eternidad, decretado en ese soberano plan de salvación en Cristo y comunicado a través de santos hombres, para que tu pueblo pueda entender la grandeza, la magnificencia de tu plan y de tu amor eterno para con nosotros en Cristo. Pedimos que tu iglesia pueda ser edificada y que aquellos, Padre Santo, que todavía han de ser llamados por tu palabra, puedan ser guiados por la obra de tu Espíritu, el verdadero arrepentimiento y la fe únicamente en Cristo. Te lo rogamos y lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. La razón por la que volvemos a leer Mateo capítulo 16, versículos 21 hasta el 23 es porque hemos estado exponiendo que el Antiguo Testamento claramente testificaba lo que Jesús anuncia con claridad, particularmente en este Evangelio desde el capítulo 16. Que le era necesario ir a Jerusalén para padecer, morir y resucitar. El domingo pasado comenzamos a exponer una de las profecías más importantes, si no la profecía más importante concerniente al Mesías y especialmente a la muerte y al propósito de esa muerte. Y nos referimos a la profecía del libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27, y le pido que vaya conmigo al libro de Daniel. Ahora vamos al Antiguo Testamento y vamos al libro de el profeta Daniel, como le llamó Jesús en Mateo 24. Y vamos a leer nuevamente la profecía y nos vamos a ubicar en el contexto y vamos a desarrollar lo que hoy tiene el Señor para nosotros. Lee así la profecía de Daniel recibida por Dios a través de el ángel Gabriel. Versículo 24 lee: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia
perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, o sea, la muerte clara, explícita en Daniel 9:26 del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones o la desolación. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El domingo pasado expusimos brevemente los puntos generales que presenta esta profecía. Pusimos una serie de puntos. Y luego fuimos a ver cómo había sido este pasaje o cómo es interpretado en el sistema dispensacionalista. Dijimos que ese sistema de interpretación escatológica divide las 70 semanas y hace una separación y crea una brecha de separación entre la semana 69 y la 70, que es interminable, lleva ya más de 2000 años sin ocurrir la última semana. Vimos también que las traducciones antiguas, especialmente la primera Biblia que vino con versículos, no sé si usted sabe, que la primera Biblia, primero la Biblia fue puesta por capítulos, luego por versículos. Los versículos fueron colocados en el siglo XVI y los trajo la Biblia de Ginebra, 1560. Fue la primera Biblia que por primera vez coloca en los capítulos por versículos. Pero esta Biblia no solamente colocó los versículos que tenemos hoy, sino que era una Biblia de referencia con notas, con explicaciones. Y vimos que esa Biblia, que era la Biblia que usaban los reformadores, la Biblia de Calvino, la Biblia de todos esos reformadores, la Biblia de los puritanos, no era la versión King James. King James surgió en el siglo XVII, 1611 la primera. Esa Biblia que usaban era la Biblia de Ginebra, y en esa Biblia de Ginebra las notas claramente establecían que no se debían dividir las semanas, y que Cristo muere no en la semana 69, como dice el dispensacionalismo, sino que muere en la 70. En otras palabras, que el versículo 27, cuando habla de aquel que viene a cumplir el pacto y hace cesar los sacrificios, era interpretado como la muerte de Cristo, era el nuevo pacto. ¿Y por qué cesaban los sacrificios? Porque Jesucristo es el sacrificio de los sacrificios, es el cumplimiento de aquellos sacrificios anunciados y llevados a cabo en el Antiguo Testamento, que tendrían un fin. ¿Cuándo tendrían un fin? Cuando llegase el sacrificio verdadero. Tenemos un libro en la Escritura, amados, un libro cuyo principal propósito, y me refiero a la carta a los Hebreos, es evidenciar que vivimos en el nuevo pacto, que el nuevo pacto fue cumplido en Cristo, que no hay necesidad de sacrificios. Exactamente la profecía que recibe Daniel. Vimos hasta algunas otras versiones de la Escritura, como la versión del 1569, todavía siglo XVI, la versión de Casiodoro, pero se considera o se le llama la versión conocida como la Biblia del oso. Y vimos y dijimos que la palabra hebrea chamén no significa un devastador, no es el nombre de una persona, que era un verbo en hebreo, era una acción.
Y que esa acción, ese verbo implicaba una devastación, una destrucción que vendría como consecuencia de la muerte del Mesías. Pues aunque Daniel no nos dice por qué el Mesías muere, sabemos por el relato del Nuevo Testamento que la gravedad del asunto está implícita en que fue el propio pueblo, los principales líderes, lo que Jesús está declarando en Mateo 16. A quienes Jesús principalmente coloca como responsables de su muerte. A los líderes. Ellos serían los primeros que entrarían en oposición con Jesucristo. Jesús hasta dio parábolas. Y nos contó una parábola de aquellos que se habían adueñado de la viña. Y habían matado a cada uno de los emisarios que el dueño de la viña les envió. Pero el dueño de la viña un día dijo: voy a enviar a mi hijo. A ese respetarán. Y es Jesús quien está comunicando la parábola y dice que a ese hijo lo mataron porque ellos se dijeron para sí: este es el dueño, matémoslo para apoderarnos de la viña. Y Jesús les pregunta: ¿qué creen ustedes que le hará el dueño de la viña a aquellos que se apropiaron de algo que no les pertenecía y que mataron a su hijo? ¿De qué trata la parábola? De la muerte de Cristo en manos del propio pueblo y explícitamente del liderato. Eso no lo toca la profecía de Daniel. Solo nos habla de la muerte de Cristo y principalmente de lo que atiende el libro de Hebreos. Si usted busca una concordancia, uno de los libros que más habla del nuevo pacto en todo el Nuevo Testamento es sin duda alguna el libro de Hebreos. Vamos al contexto. Y yo espero poder traer un poco de luz a una profecía que parece a todas luces estar oculta para una gran parte de la iglesia. Usted dirá, ¿cuál es el propósito? Si el propósito era solamente ir a Daniel para evidenciar que la muerte del Mesías ya había sido profetizada o anticipada, ya lo hicimos. Con leer Daniel 9:26 ya nos consta, podríamos continuar. Déjeme explicarle por qué me tomo un poco de tiempo en esta profecía. Porque en este capítulo, en el capítulo 16, los últimos 2 versículos de este capítulo van a retomar, van a partir, van a tomar la profecía de aquel que viene en las nubes, el juicio que se acercaba. Mateo capítulo 16, 27 y 28. Y aprovecho, ya que estamos en Daniel, para que veamos que claramente, explícitamente se habla de la muerte del Mesías. Consideremos y pongamos esta profecía en contexto y en la luz para que cuando lleguemos al final de este capítulo podamos tener un cuadro claro de cuál es ese juicio, esa venida en las nubes que él profetiza Jesús, que sus discípulos verían. Créame que esa profecía, si los discípulos o alguno de sus discípulos la iban a ver, usted no la puede poner 2000 años después, porque ningún discípulo duraría 2000 años. Vaya conmigo a Daniel 9 y nos vamos a ubicar en Daniel 9 y vamos a ir versículo por versículo. Hoy vamos más a leer que lo que posiblemente yo comente, pero queremos ver que la Biblia se interpreta a sí misma. Vamos a hacer ese ejercicio y lo vamos a hacer juntos. ¿Qué dice Daniel? ¿Quién le habla? ¿De qué se habla? ¿Y cuál es el contexto? Y vamos a ir al contexto para que el contexto o el libro de referencia conteste nuestras preguntas y no estemos colocándole lo que pensamos, lo que especulamos, lo que suponemos, lo que creemos, sino lo que dice la Escritura.
Cuando empezamos en Daniel capítulo 9, nos coloca en un contexto o en un marco histórico. Mira lo que dice. En el año primero de Darío, hijo de Asuero. ¿Quién es este Darío? Uno de los principales problemas, y no vamos a cubrir todo Daniel, pero tengo que dar algunos detalles generales de Daniel, es que Daniel, como Apocalipsis, no está escrito en un orden cronológico. No está escrito en un orden cronológico. Si usted ha leído Daniel y lo ha estudiado, y créame, yo lo he hecho, de Daniel 1 a Daniel 4, la profecía se centra en Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor parte y muere y viene al capítulo 5 su hijo Belsasar y ahí aparentemente hay un orden. Pero en el capítulo 5 Belsasar va a morir y se introduce ya en el último versículo del capítulo 5, inicia en el 6, lo puede ver, inicia con Darío, porque Dios había profetizado que el mismo pueblo que utilizaría para llevar a cautiverio a Judá, el pueblo, la nación que Dios utilizaría para castigar a Judá por su falta de arrepentimiento, entiéndase Babilonia, sería castigada también por Dios. ¿Cuál es el instrumento de castigo para Babilonia? El imperio medo-persa. Y si usted va a Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 5, último versículo, al 6, primer versículo, inicia con Darío. Y tenemos a Darío en el capítulo 6. Pero vas a Daniel capítulo 7 y no continúa con Darío. Vuelve al primer año del reinado de Belsasar, que ya ha muerto en el capítulo 5. Y cuando entras a Daniel capítulo 7, todavía vuelve atrás y dice que va al tercer año de Belsasar. Cuando te ubicas en Daniel 9, cae nuevamente y regresa. ¿A qué año? En el año primero de Darío. No hay un orden cronológico en Daniel. Darío es el líder del imperio medo-persa que va a conquistar al imperio babilónico. ¿Por qué esto es importante y por qué está ahí inmediatamente y no lo podemos pasar desapercibido? Porque el contexto en el que se desarrolla la narración es que estamos en el año primero de Darío y dice el versículo 2, en el año primero, vuelve a señalarlo, en el año primero, observe, nos llama la atención, lo primero que la Biblia nos llama es que nos coloca en el marco o en el contexto histórico. Si a usted no le gusta la historia, tiene problemas para interpretar la Escritura. Porque la Escritura no se desarrolla en un vacío. El plan de Dios se desarrolla a través de la historia. Y es necesario estudiar la historia. Si usted cree que usted puede interpretar la Escritura solo con leer la Biblia sin entrar en los detalles históricos, usted está enajenado de ello. En el año primero de su reinado, ya nos ha dicho quién, de Darío. Yo, Daniel, miré atentamente. ¿Qué era lo que estaba mirando Daniel? Atentamente en los libros, el número de los años de que habló el profeta Jeremías, que habían, de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Si usted observa, déjeme decirle dos cosas de ese pasaje. Las desolaciones no eran nuevas. Las desolaciones eran eventos de juicios divinos. Dios había profetizado que Judá pasaría por una desolación. Esa desolación es una profecía diferente a la de Daniel 9, 24 al 27. Porque la profecía que está mirando atentamente Daniel es aquella profecía que nos ubica en el contexto de un libro. ¿Cuál libro? No libros de escatología. Nos ubica en el profeta Jeremías. Vaya conmigo nuevamente a Jeremías 24.
Y vamos a ver el contexto. No podemos leer todo Jeremías. Sería importante que lea Jeremías. Pero vamos a la parte principal, que creo que con los pasajes que vamos a exponer podemos colocar el contexto para que el pasaje sea correctamente interpretado a la luz de la Escritura. Cuando vamos a Jeremías, nos ubicamos en el capítulo 24. Y me gustaría poder leer ahí, y lo leímos el domingo pasado, pero necesito retomarlo, versículos 1 al 7. Aquí hay básicamente una parábola donde a Jeremías se le va a presentar que todo Judá sería dividido en dos clases de higos. Higos buenos y higos malos. Y va a ver lo importante de esto. Y leo. Dice la Escritura en el libro de Jeremías, capítulo 24, versículos 1 al 7. Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los principales de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia. Esto pasó en el año 606. La primera vez que Babilonia se acerca a Judá, que rodea la ciudad, se da históricamente año 606 antes de Cristo. Y hay una primera deportación. Una deportación significa que se llevaron un primer grupo de cautivos. Ese primer grupo de cautivos, uno de esos cautivos, era Daniel. Y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, de que de malos no se pueden comer. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Observe ahora la aplicación, la interpretación. Como a estos higos buenos. ¿Quiénes son los higos buenos? Los deportados, los que Dios salvaguarda y protege. Y aunque van a cautiverio, Dios los saca de la muerte y de la guerra y se los lleva a Babilonia. Daniel es uno de ellos con sus amigos. Dios está trayendo juicio, pero como siempre está guardando un remanente escogido por gracia. Y esos son los higos buenos. Dice, como a estos higos buenos, así mírelo, lo dice explícito, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien. En medio de la crisis, en medio de la desolación, en medio del juicio, Dios tiene misericordia de un pueblo. Ahora viene la parte crítica y necesito que preste atención para que entienda por qué el ángel viene a darle entendimiento a Daniel. Esta es la parte crítica. ¿Qué es lo que Daniel no sabía? ¿O qué es lo que Daniel podía malinterpretar? ¿Dónde era que Daniel podría errar en su interpretación? Aquí viene. Mira lo que dice. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. Y ahora dice, y volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. La promesa que recibe el remanente, que por gracia es preservado, aunque estarían 70 años en Babilonia, es que luego, en algún momento que no se nos dice, y vamos a ver en qué tiempo,
serían nuevamente retomados, sacados, y volverían a ser plantados en la tierra en que habían sido sacados. ¿Cómo eso lo interpretaba un judío? Dios nos va a llevar a cautiverio, pero nos va a libertar. Nos vamos a retornar a nuestra Jerusalén y nos vamos a volver a Dios de todo corazón. Daniel capítulo 24 es el capítulo que coloca esta profecía de los 2 higos, 2 canastas de higos frente al templo de Jehová. Observe, y a modo de coyuntura, nuevamente, escucha y atiende. No hay 3 canastas. Siempre la audiencia que oye la Escritura está dividido en 2. ¿Usted es un verdadero creyente o no lo es? ¿Usted ha nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo? ¿Usted es un hijo de Dios o es un hijo del diablo? Eso dice la Escritura. Uno está en Cristo o está sin Cristo. Uno tiene el Espíritu de Dios o no tiene el Espíritu de Dios. No hay tal cosa como que estoy en el proceso de ser cristiano. ¿Se es cristiano o no se es cristiano? Dios divide la audiencia en 2 canastas. Las mismas 2 canastas que Jesús, cuando principia su ministerio, divide la audiencia al final del Sermón del Monte en 2 canastas. Aquellos que escuchan la palabra y no la iban a cumplir, y aquellos que oirían el mensaje del Sermón del Monte y lo cumplirían. Unos edificaban sobre la arena y otros sobre la roca, y la roca es Cristo. Una vez se da esta parábola, inmediatamente se trae la profecía del tiempo de cautiverio. ¿Dónde está esa profecía? Capítulo que continúa, Jeremías 25, versículo 11, y lee de la siguiente manera. Ya sabemos que Babilonia es el instrumento de Dios, pero aún como instrumento de Dios, Dios va a preservar un pequeño remanente, que Dios va a preservar para bien, y que luego los va a sacar del cautiverio. ¿Cuánto tiempo van a estar en cautiverio? No invente, vamos a la Escritura. Jeremías 25:11 lee: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Así que el mismo Dios que bendice como bendice, también castiga. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia por 70 años. Recuerda que estábamos leyendo en Daniel, en el capítulo 9 de Daniel, y Daniel habla de que estaba atentamente en el versículo 2, mirando el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿Cuánto tiempo debían estar en Babilonia? La Escritura nos dice 70 años. Pero no es el único lugar en que está la profecía. Necesitamos ir ahora al capítulo 29 de Jeremías. Jeremías 29. Busque Jeremías 29. Esta profecía de los 70 años está en 2 pasajes. Está en el 25:11 y en el 29:10. En el versículo 10 del capítulo 29 de Jeremías, lee así: porque así dijo Jehová, escuche, mire qué certero es, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo, entiéndase Jehová, el mismo que los había castigado, yo os visitaré. ¿Y qué iba a hacer cuando Dios los visitara? Despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volveros a este lugar. En otras palabras, que cuando nos ubicamos en Daniel, capítulo 9, Daniel se está preguntando cuándo se va a dar el evento en que seremos llamados a salir
a regresar de Babilonia, no. Ahora estamos en Darío. Pasaron el tiempo de Babilonia, pero Daniel tiene una preocupación. Se cumplió el tiempo en Babilonia. Babilonia ha caído. Estamos en el primer año del poder de los medos y los persas. Y Daniel se pregunta, se supone que se cumpla la palabra de Dios y retornemos a la tierra. Y mientras Daniel está considerando esta profecía, entendiéndola a la luz de lo que acabamos de leer, que una vez se cumpliera el tiempo, ese remanente protegido en esos 70 años, serían llevados nuevamente y plantados. Y se les daría, si recuerdan, en la parábola de los higos, a los higos buenos se les daría ¿qué? Un corazón para que se tornaran completamente a Dios. Esa frase es importante. Porque ese corazón es el nuevo pacto. Y esta es la razón por la que Gabriel tiene que darle entendimiento. Porque aunque si bien es cierto se cumpliría la promesa de que posteriormente Ciro, el rey que vendría posteriormente, daría el que el pueblo saliera y permite que el primer grupo salga. Zorobabel sale. Tenemos 2 libros que registran la historia, Esdras y Nehemías. Salen los primeros grupos. Se confirma la palabra de Dios. Jeremías fue fiel en la palabra de Dios. Pero Dios no quiere que Daniel quede sin entendimiento. Que por eso es que viene el ángel. De que el cambio del corazón y ese pueblo que se iba a tornar realmente de corazón, eso no iba a suceder hasta que llegase el Mesías. ¿Me dejo entender? Esto es importantísimo, es sencillo. Hay una profecía general. Tiene un cuadro general. No tiene detalles. Solo se les dice a unos cautivos que van a ser cautivos, valga la redundancia, que luego de un tiempo se les va a permitir salir y se les dice que posteriormente que regresen, van a recibir de parte de Dios un corazón para tornarse completamente a Dios. Si uno lee eso, yo podría, como Jeremías, y como posiblemente lo entiendo Daniel, que eso iba a pasar como en un solo paso. ¿Sabe que uno de los problemas de la Escritura es que nada surge en un solo paso? No sé si usted se ha dado cuenta en el estudio de la Escritura, si la lee, que nada surge en un solo paso. Dios no tiene ninguna prisa en desarrollar su plan de redención. Usted tiene al hombre cayendo en Génesis capítulo 3 y tenemos un protoevangelio, un anuncio inmediatamente de Cristo, de aquel que nacería de la simiente de la mujer y a través del cual muchos serían salvos. Pero Cristo no nació según el Nuevo Testamento hasta el tiempo señalado por Dios. Cuando usted va al Antiguo Testamento, le pongo algunos ejemplos para que entienda de aquellos aspectos que crean confusión. Cuando usted va al Antiguo Testamento, sin lugar a dudas, todo parece señalar que cuando el Mesías apareciese, todo lo que estaba profetizado iba a cumplirse en su primera venida. Usted no puede ir al Antiguo Testamento y decir que el Antiguo Testamento habla de 2 venidas. No existen 2 venidas en el Antiguo Testamento. Existe solo la venida del Mesías. El concepto de la segunda venida se desarrolla en la teología nuevo testamentaria. Por dicha razón, la nación de Israel, que no recibe la gracia, los ojos para ver y los oídos para escuchar, rechazan al Mesías. ¿Por qué? Porque según el Antiguo Testamento y la descripción general de lo que iba a acontecer cuando el Mesías apareciese, Jesús no lo cumple. Jesús no satisface
El cumplimiento total, como se entiende, había sido escrito. Sabemos que a los discípulos les costó trabajo. Estamos en Mateo 16. Y estamos expuestos en Mateo 16 a que el mismo Pedro que confiesa, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y parece entender cuando Jesús le dice, si entiendes, Pedro, que yo soy el Mesías y que a la vez soy el Hijo de Dios, necesitas entender que debo morir. No, Señor. Tal cosa, ten misericordia de ti, ten compasión de ti, tal cosa no te acontezca. Porque la muerte del Mesías, aunque estaba profetizada en ciertos lugares en la Escritura, no era un concepto totalmente claro. Y Jesús no parece cumplir con todo. ¿Por qué usted cree que realmente Juan el Bautista, luego de señalar a Cristo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué llevó a Juan y Andrés? Juan, el del Evangelio de Juan, y Andrés, el hermano de Pedro, eran discípulos de Juan el Bautista. Seguían a Juan el Bautista. Pero oyen a Juan el Bautista un día decir, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escucharon a Juan decir, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Y siguieron a Cristo. Pero ese mismo Juan el Bautista que identificó a Cristo cuando se encontró en la cárcel y no veía el establecimiento del reino. Juan había profetizado, había predicado un llamado al arrepentimiento bajo un juicio inminente. Pero el juicio lo tiene Juan y los pecadores siguen pecando. Juan está en la cárcel por causa de la palabra de Dios, pero el Mesías no ha hecho juicio sobre los pecadores. Y Juan se turba y manda a preguntarle a Jesús, ¿eres tú aquel que habrías de venir o debemos esperar a otros? Por alguna razón que Dios se reserva, yo no entiendo, no le puedo explicar, necesitamos tener cuidado cuando interpretamos las profecías. Porque si no tenemos un cuadro amplio y nos cerramos en un solo capítulo, en un solo pasaje, podríamos llegar a la misma conclusión que los judíos: Jesús no puede ser el Mesías. ¿Dónde está el reino? ¿Dónde está el estado de paz? Lo que tenemos es guerras. Lo mismo pasó con la profecía del exilio. Era una profecía general, no están todos los detalles. Daniel cae en un arrepentimiento profundo al punto que algunos comentaristas llegan a decir que Daniel piensa que tal vez el pueblo no está mostrando un arrepentimiento real y por eso no se ha dado la liberación. Y Daniel empieza en una confesión honesta y profunda de él por el pueblo ante Dios, pidiéndole a Dios que se cumpla la liberación de la profecía de Jeremías 25, 11 y 29, 10. Dios le va a enviar el ángel Gabriel. ¿Y qué le dice el ángel Gabriel? Adelantamos, ya vimos toda la confesión. Llega el ángel. Versículo 21, Daniel 9. Ahora regresamos a Daniel 9, 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, y al principio no era la primera vez que Gabriel se había parecido a Daniel, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. O sea, en la hora en que se llevaba a cabo el sacrificio en el templo. Aunque no había templo, Daniel seguía el schedule, seguía el formato, los horarios, y oraba en los tiempos en que se llevaban a cabo los sacrificios. En la mañana, en la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Mire, hermano, del versículo 21 al 23,
Gabriel le dice a Daniel que Dios lo ha enviado a clarificarle y a darle entendimiento a Daniel sobre lo que va a acontecer. Yo no puedo creer que Dios envíe un ángel para enseñarle con claridad a Daniel cómo se va a cumplir el plan de Dios y terminemos con una de las profecías más ocultas, desentendidas, malinterpretadas de la historia del cristianismo. Si usted es honesto y sincero y está leyendo y leyó lo que yo leí, tenemos problemas con decir que eso es una cosa muy complicada, que solo algunos entendidos pueden descifrar el misterio. Mira, hermano, no hay ningún misterio. Se lo voy a poner en peritas y manzanitas, en arroz y decimos nosotros en Puerto Rico habichuela o frijol. Daniel ha estado cautivo por 70 años en Babilonia. Él sabe, le consta por Jeremías, que él es parte de ese remanente que Dios ha preservado por gracia, por misericordia, por elección. Jeremías decía que iban a estar 70 años. Babilonia cae, para que vea lo importante de la historia. Yo dije, cuando empezamos la lectura, que el año primero en que Babilonia rodea Jerusalén fue en el año 606. Babilonia cae y son liberados los judíos en el año 536. Se cumplen 70 años. Pero mientras Daniel está todavía orando, está a punto de caramelo. Se va a dar la liberación. Pero Daniel no ha visto la liberación. Y Daniel espera que en cualquier momento, en un segundo, sean librados. Pero recuerde que la profecía decía en el capítulo 24 que una vez salieran de Babilonia, Dios les daría ese remanente un corazón posteriormente para servirle. Hay un problema, que ese corazón está estipulado dentro de la teología del nuevo pacto. Y ese corazón que ciertamente recibiría ese remanente escogido por gracia, no se daría hasta la llegada del Mesías. Y ahí es que entra en escena el ángel Gabriel para decirle a Daniel: ustedes van a ser liberados. Se va a cumplir la profecía de los 70 años. Pero la liberación completa del pueblo del pecado, de la prevaricación, de la iniquidad, el cambio del corazón del que se hablaba en Jeremías 24, eso no va a ocurrir hasta que se cumpla lo mismo que profetizó Jeremías más adelante. ¿Dónde? Vamos a leerlo, Jeremías 30. Jeremías 30, versículos 7 y 9. No nos para el coronavirus. Preferimos morir en el altar que estar escondido en papel de higiénico. Jeremías 30, versículos 7 al 9. Mira lo que dice la Escritura. ¿Recuerda el corazón que se habló, que iba a recibir en la parábola del capítulo 25? Los higos malos, los higos buenos iban a recibir un corazón. Mire, ¿dónde, cuándo lo van a recibir? ¿Con qué está ligado ese cambio del corazón? Jeremías 30, 7 y 9. El mismo profeta, no hemos cambiado de libro, estamos en el contexto que está leyendo ¿quién? Daniel. Daniel estaba leyendo Jeremías. ¿Y qué hacemos nosotros? En vez de estar especulando, vamos a Jeremías. Jeremías 30, 7 y 9. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob,
pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios. Y escuche, y a David servirán a Dios por medio de quién, y a David su rey, a quien yo. ¿Quién es este David? No puede ser el rey David. David murió hace años, siglos. Pero a este David, en 2 de Samuel capítulo 7, versículos 12 en adelante, se le profetizó que de su simiente un día vendría un rey que tendría un reino eterno. Es la profecía del Mesías de la casa de Judá. ¿Cómo empieza Mateo 1:1? La genealogía de Jesucristo, hijo de David, el cumplimiento de la promesa de la simiente Abraham. Sí que habría una liberación, pero ¿cuándo sería la liberación? Jeremías da la respuesta. ¿Cuándo? Cuando llegase el cumplimiento del Mesías que vendría de la casa de David. ¿Quién es el Mesías que cumple la profecía de la casa de David? Cristo. Las 70 semanas profetizaban desde el tiempo en que se le señala a David que todavía faltarían 490 años hasta que apareciese el Mesías príncipe. Eso es todo. Pero no hemos terminado porque Jeremías dice más. Jeremías 31. Jeremías 31. ¿Qué va a hacer este? Porque usted puede decirme, bueno, pastor, fuimos a Jeremías 30, pero Jeremías 30 no habla del corazón, solo dice que ya no serán más esclavos. Eso es lo que está diciendo. Él va a romper el todo yugo de esclavitud. No serán más nunca esclavos cuando yo haga aparecer el cumplimiento de la promesa a David. En Jeremías 31, versículos 27 al 33. Yo no sé si usted sabe, pero al llegar a Jeremías 31, usted está en uno de los pasajes más importantes del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Este es el capítulo que se utiliza una y otra vez en el libro de Hebreos para establecer que la profecía de Jeremías se cumplió en Cristo. Mira lo que dice Jeremías 31, 27 al 33. He aquí vienen días. ¿Eso es hacia qué? Futuro. Vienen días. Dice Jehová, no Jeremías, lo estableció Jehová, en que sembraré. Recuerda la profecía de los higos que él los iba a ¿qué? Los sembraré y los plantaré. Pero ¿cuándo los iba a sembrar? ¿Cuándo los iba a plantar? Eso no lo especificaba Jeremías 25. Pero Jeremías 31 sí lo especifica. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá. O sea, los voy a volver a unir. Se habían dividido en el año 930. Roboam se quedó como rey de Jerusalén y Jeroboam vino a ser el primer rey del norte. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar, derribar, trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, vienen días en los cuales haré
Nuevo pacto. Jeremías es uno de los profetas que anuncia, que vaticina el nuevo pacto. Y el nuevo pacto está ligado, no lo puedes separar del nuevo corazón. Haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos ¿qué? Ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquello, vuelve a decir que de aquellos días. O sea, una profecía no dice hacia cuándo, pero hacia un futuro. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea que esa parte general que estaba contenida en Jeremías 25 no iba a suceder inmediatamente. Eso es todo. La profecía de las 70 semanas, eso es todo lo que viene a decirnos. Que el pueblo iba a salir del cautiverio, pero que esa transformación de la nación, con un corazón y una disposición completa a servir a Dios para no entrar más en cautiverio, porque fue el pecado y la prevaricación la que los llevó a cautiverio. Para que ellos no volvieran jamás al cautiverio, Dios tendría que cambiar el corazón. Jeremías ya lo había profetizado, pero no dio el tiempo en que se cumpliría el nuevo pacto. Pero a Daniel se le señala el tiempo en que se cumpliría el nuevo pacto. Cuando se cumplan 70 semanas de años, el Mesías príncipe aparecerá y quitará, erradicará la prevaricación, la iniquidad, el pecado. Traerá una justicia perdurable. Confirmará la visión y la profecía y ungirá al Santo de los Santos, Cristo. ¿Qué de complicado tiene? ¿Cuál es la crisis, la complicación? Todavía un pasaje más por hoy, Jeremías 32. Hoy terminamos en Jeremías. El domingo que viene vamos a ver que todo lo que Jeremías habló, el Nuevo Testamento lo da por cumplido. Y tienen un problema los dispensacionalistas y tengo guerra con ellos, abierta. Porque el Nuevo Testamento claramente testifica que todo fue cumplido. Pues si todo está cumplido y satisfecho, ¿para qué dejas una semana volando en el aire? ¿Para que se cumpla qué? Pero lo veremos el próximo domingo. Jeremías 32, 37 al 40. Esta es una de las porciones para concluir hoy extremadamente importantes con relación al nuevo pacto y al corazón. Le estoy diciendo que ese corazón que recibiría el remanente no vendría hasta que llegara el Mesías. Y Daniel recibe el tiempo en que el Mesías vendría y la razón por la que moriría. ¿Por qué moriría? Para que el corazón fuese transformado y ya no andara tras el pecado, tras la iniquidad, y pudieran tornarse a Dios ¿cómo? De todo corazón. Jeremías 32, 37 al 40 dice, estamos leyendo la Biblia. He aquí, yo los reuniré de todas las tierras, a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo, e indignación grande.
y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. ¿Cuándo? Y les daré un corazón y un camino para que me teman, no parcialmente, para que se tornen a mí completamente, perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno. El corazón y el pacto van de la mano y quien lo cumple es Cristo. Haré pacto con ellos que no me volveré atrás de hacerles bien. Y vuelve y dice, y concluyo, y pondré mi temor. Pondré Dios llevando a cabo la acción. No es que usted le viene a entregar el corazón. Dios pondrá en el corazón, pondré en ese corazón mi temor, pondré en ese el corazón que ustedes se tornen verdaderamente a mí. La salvación viene de Jehová. ¿Con qué propósito termina? Para que no se aparten de mí. Entonces, según Jeremías, una vez un hombre ha recibido el nuevo corazón, que significa que ha entrado en el nuevo pacto. El nuevo pacto que ha sido confirmado por medio de la sangre, el derramamiento, la muerte de Cristo. Una vez usted está en Cristo, usted está seguro. Dios le ha dado un nuevo corazón, con nuevos afectos. Y aunque ese corazón o ese ser todavía no es perfecto, aunque podemos tener momentos de pecado y de desentendimiento y enojarnos como Pedro al no entender a Jesús en Juan 6 predicar de la manera en que predicaba, en ese corazón no podemos volvernos atrás. Porque Dios nos salvó, nos tiene en sus manos. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Le seguimos, no porque lo decidimos por nosotros. Ese remanente que sería salvo sería un remanente que sería salvo por gracia. Un remanente que Dios les daría un nuevo corazón. Hermano, con todo respeto, ¿qué es lo que no entendemos? Porque la Escritura claramente enseña que es Dios quien salva. Pues si Dios no los hubiese salvado, claramente dijo, como Sodoma y como Gomorra serían. En otras palabras, ¿qué hubiese acontecido de Israel? Muerte, devastación, cero, desaparecieron. Pero Dios, debiendo condenar a todos y siendo justa su condenación, decide por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso establecer un medio de salvación en Cristo, en el cual muchos, o por el cual muchos, serían salvos a través de la obra gloriosa de Jesucristo. Jesús no se entregó en la cruz, no sabiendo por quiénes moría. Jesús se entregó por aquellos que venía a salvar. Por lo tanto, su muerte es eficaz y segura en aquellos que Él salva. Si usted no tiene afectos para Dios, si Dios no es importante en su vida, si Dios es solo algo que usted cumple porque parece bueno, normal, moralmente bien, venir a la iglesia, pero nada más, con toda honestidad, hermano, posiblemente usted no es cristiano. Es la pura verdad. Venir a una iglesia es bueno. Es mejor que estar en cualquier otro lado. Pero déjeme decirle también la verdad, que muchos no le van a decir de frente. Estar expuesto a la palabra de Dios tiene dos caras en la moneda. La palabra de Dios nos confronta y nos llama a salvación, en la cual
Todo hombre con un corazón contrito y humillado jamás será despreciado. Dios salva. Pero ese mismo pueblo que es expuesto a su palabra, por esa misma palabra será condenado. Quiero que entienda que cuando usted escucha el mensaje de la palabra de Dios, tal vez usted no tenga conciencia de que no se trata de algo que usted escuchó en una hora, media hora, le entró por ahí, le salió y algo usted retiene o no retiene. Cuando Dios habla su palabra, espera una respuesta. Y al que más se le da, más se le demandará. De manera que la misma palabra que Dios usa para salvar es la misma palabra por la cual condenará. Cristo hoy es palabra de edificación a su iglesia o de salvación al perdido, o es palabra de juicio y de condenación a los que no se arrepienten. Esa es la pura verdad del Evangelio de oro. Padre, te doy gracias por permitirnos predicar tu santa y bendita palabra sin ningún temor, trazándola, como dice tu palabra, a través de la Escritura, mostrando que tu palabra ciertamente nos muestra y habla, contesta nuestras preguntas. Ayúdanos a ser celosos, a estudiar tu palabra, a no dejarnos llevar por todo viento de doctrina. Que no sea la fe del sistema nervioso la que nos lleve a tomar X o Y postura, sino que sea un análisis profundo, real, como en Hechos 17 lo hicieron los hermanos bereanos. Que estudiemos tu palabra a ver si realmente, como ha sido predicada, puede ser claramente interpretada o ha sido interpretada correctamente. Bendice a tu pueblo en esta tarde, que ha escuchado tu palabra, que ciertamente están en el mejor lugar. Ten a bien continuar edificando a tu pueblo. Y si hubiese alguien en esta tarde que al oír que solo Cristo es la respuesta, que solo Cristo puede cambiar el corazón, que precisamente por eso dio su vida, aunque no tenía que dar su vida, que si hay alguien que al escuchar esta profecía dentro de ella puede escuchar el mensaje del Evangelio, de aquel que viene en sustitución a entregarse por pecadores, para que los pecadores que merecen la condenación reciban algo que no merecen por gracia: justificación, total absolución, un perdón completo por medio del derramamiento de la sangre del santo y del justo llamado Jesucristo. Si hay alguno en esta hora, Señor, que allí tú obras en su corazón para que entienda el Evangelio, permite, oh Dios, que pueda correr hacia ti, según tu gracia, en arrepentimiento y en fe hacia Cristo, el único Dios y el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y que esa transformación y ese entendimiento nuevo, producto de esa regeneración, de ese nuevo nacimiento, lleve a tal persona, hombre o mujer, a testificar de la obra que Dios ha hecho dentro, pero que claramente comienza a aflorar en todas las áreas, en el pensamiento, en las acciones de esa persona. Te damos gracias en Cristo Jesús, preparándonos ahora para también participar de la cena, de la Eucaristía, del Evangelio, de aquel Cordero inmolado que daría su vida para salvación de muchos. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén.